¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos? Buenas tardes, soy Valeria Fuertes, les doy la bienvenida a una nueva edición de Economía para Todos. Hoy miércoles 14 de mayo, mitad de semana, ya conocemos el rostro, ¿no? Finalmente, quién se va a quedar como titular de la cartera de Economía y Finanzas. El día de ayer lo que vimos fue una situación de larga espera, no se sabía quién iba a asumir el premierato, ¿no? El liderazgo dentro del Consejo de Ministros, y hoy por la tarde ya se supo un poco algunos ajustes, que en realidad se ha mantenido la mayoría, o la gran mayoría del gabinete. Muy bien, por otro lado ya nos metemos al tema económico. El ministro de Economía y Finanzas, Raúl Pérez Reyes, brindó sus primeras declaraciones a la salida justamente de Palacio de Gobierno. Él se dirigió a la prensa y sostuvo que el jefe de gabinete, Eduardo Arana, va a coordinar la fecha de la presentación para solicitar el voto de confianza ante el Pleno del Congreso de la República. ¿Cuándo se piensa pedir el voto de confianza? Ese es un tema que justamente va a coordinar el Premier, justamente Arana, ya con el Parlamento. Es un proceso que tiene que hacerlo, así que pero hay un no plan, pasaría de esta semana de repente. Bueno, eso es algo que va a tener que coordinar el Premier, justamente es parte de un proceso constitucional, así que se coordinará con el Congreso. Obviamente nosotros no ponemos las fechas tampoco, lo coordinamos con el Congreso y ahí haremos una presentación. Bueno, creo que ustedes han escuchado el discurso del Premier ayer, así que creo que es bastante explícito en las razones por las que él ha renunciado, y hay un procedimiento constitucional que establece que cuando renuncia el Premier, todo el gabinete tiene que presentar su renuncia, y es lo que se ha hecho justamente ayer. Hemos presentado todos nosotros nuestra renuncia y el día de hoy se conforma el nuevo gabinete y obviamente... Muy bien, ahí está. Entonces vamos a esperar la fecha que se establezca, ¿no? Para escuchar al nuevo Premier dar, imaginamos, los lineamientos de esta nueva gestión, y también lo que será para las próximas semanas de cara a las elecciones 2026. Otra de las preguntas que leí, se le hicieron al ministro de Economía y Finanzas, Raúl Pérez Reyes, es que si él podía explicar de alguna forma a qué se debía, ¿no?, la salida de la persona a quien él justamente entraba a reemplazar, que es el señor José Salardi, ¿no? Lo que él señaló, lo que el ministro de Economía, el actual ministro de Economía señaló, es que el cambio responde a una afinación en la reducción de programas públicos, que iba a haber, digamos, un análisis para hacer más efectivo, eficaz, ¿no?, esta reducción que, recordemos, hace 2 semanas y media anunciaba el señor Salardi, juntamente con la presidenta de la República. Fue una conferencia de prensa más o menos a esta hora de la tarde sobre la eliminación de más de 10 programas, entre ellos Provías descentralizados, Provías nacional. Bueno, lo que señaló el señor Pérez Reyes, hoy ministro de Economía y Finanzas, es que justamente estos ajustes se debían a el tema de la eliminación de los programas. Pero vamos a escuchar exactamente lo que dijo. ¿A qué se debió la salida del señor Salardi? Gremios empresariales han criticado su dimisión. Mire, la decisión de la permanencia o no de un ministro, de cualquier ministro, es una decisión que toma tanto la presidenta de la República como el presidente del Consejo de Ministros. En este caso ellos han considerado necesario hacer los cambios para afinar sobre todo los temas que tienen que ver con la reducción de los programas, la eficiencia y la eficacia de esos programas, y también obviamente las mejoras asociadas a los programas de inversión, particularmente lo que tiene que ver con concesiones, que la idea es trabajar justamente en esa línea. Promover inversión. La posición del nuevo ministro de Transportes indican que es la cuota de APP. Mire, estamos hablando de una persona que ha trabajado muchos años en la administración pública, es un funcionario, ha sido funcionario público, ha trabajado en el Congreso y también en actividades ya propiamente del Poder Ejecutivo, y va a contribuir sin ninguna duda con su experiencia, digamos, en la administración pública, a mejorar la dirigente de APP. ¿Se insistirá en bueno, el viaje al Vaticano de la presidenta? El que sea dirigente de un partido no lo inhabilita para... Y además creo que ha sido claro el pronunciamiento de APP sobre... Muy bien, ahí está, ¿no?, las declaraciones del ministro de Economía y Finanzas respecto al ajuste dentro de una cartera importante como el de Economía, señalando pues que estos cambios se hacen para afinar sobre todo, y esto es textual, temas que tienen que ver con la reducción de programas, la eficiencia y la eficacia de esos programas y la mejora a programas de inversión, sobre todo en las concesiones. La idea es trabajar
en promover la inversión en nuestro país. De hecho, minutos antes de la ceremonia en la que se tomó, pues, o se conoció, ¿no?, el ajuste principal en el premierato por parte de la presidenta Boluarte. Esto fue aproximadamente 1:30 o 1:15 de la tarde. Los gremios se brindaron una conferencia de prensa señalando, entre otros temas, pues la importancia de colocar a perfiles que den la talla, ¿no? Ellos rescataban o destacaban que se había registrado ciertos errores dentro del gabinete que había impedido un poco de repente avanzar al ritmo que el gremio empresarial, la inversión privada hubiese deseado, ¿no? Y uno de los principales errores era justamente no poner a los perfiles adecuados. Ellos habían saludado la gestión que había hecho Salardi y esperaban que entre los lineamientos que había puesto Salardi sobre la mesa, como por ejemplo el destrabe, el shock desregulatorio, el ánimo en temas de la inversión, se pueda mantener con el actual ministro de Economía y Finanzas, el señor Raúl Pérez Reyes. Y la idea justamente de este gremio es llegar, como bien lo señalaban, en paz de cara ya al 2026. Sabemos que este es un año preelectoral. El próximo año sabemos que esta especie de incertidumbre que viene consigo un año preelectoral o un año electoral sí puede salpicar a las expectativas y a la confianza empresarial, y es algo que justamente se tiene que cuidar muchísimo.